En este video aprenderemos en qué consiste el teorema de Pitágoras. Si construimos un triángulo cuyas medidas de sus lados son 3, 4 y 5, tendremos la certeza de que el ángulo que se forma entre los dos lados de menor longitud es recto. ¿Y por qué? Vamos a explicar. Primero debemos construir un cuadrado cuyo lado coincida con el lado que mide 3. Análogamente construimos un cuadrado del lado 4 y otro del lado 5. Podemos notar que el área del cuadrado cuyo lado mide 4 es 3 al cuadrado, 9. El área del cuadrado del lado 2, 16. Y el área del cuadrado del lado 5, 25. A partir de estas medidas observemos una relación. ¿Qué notamos? Podríamos ver que si se considera el área del cuadrado del lado 5 y se compara con la suma del área del cuadrado del lado 4 más el área del cuadrado del lado 3, se concluye que las dos áreas son exactamente iguales. Es decir, 25 es igual a 16 más 9. Visto de otro modo, 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos da un ejemplo de lo que establece el teorema de Pitágoras, el cual vamos a definir a continuación. Este famoso teorema se aplica únicamente en triángulos rectángulos. Entonces, si se considera un triángulo cuyas medidas de sus catetos son A y B y cuya medida de su hipotenusa es C, el teorema establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Esta fórmula que podemos observar es el teorema de Pitágoras y de ella podríamos obtener dos importantes conclusiones. En primer lugar, para determinar la longitud de la hipotenusa C, si se observa la fórmula, basta con despejar C en la ecuación, es decir, la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En segundo lugar, para determinar la medida del cateto A o el cateto B, en este caso escojamos el cateto A, cualquiera de los dos, se aplica la misma fórmula. Si se observa, bastaría con despejar A en la ecuación. Esto nos permite determinar que A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Lo cual implica que en todo triángulo rectángulo, para determinar la longitud de un cateto, cualquiera de los dos, se debe sacar la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Estas dos fórmulas que acabamos de obtener a partir del teorema de Pitágoras son fundamentales para poner en práctica lo que establece este teorema de una manera más sencilla y simplificada. Veamos ahora unos ejemplos de la aplicación de este teorema. Consideremos la información que se presenta. El tamaño de un televisor corresponde a la medida en pulgadas de la diagonal de su pantalla. En un almacén, las pantallas de 22 pulgadas o menos tienen 25% de descuento. Las de 23 a 50 pulgadas tienen 20% de descuento y el resto tienen un 15%. A partir de esta información, José fue a dicho almacén y compró una pantalla de 13,5 pulgadas de alto y 23,4 pulgadas de ancho, aproximadamente. Hay que determinar de cuántas pulgadas era la pantalla que compró José. Para esto primero hacemos un dibujo que nos permite determinar la situación. Construimos un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto lo ubicamos ahí y vemos los datos. Tenemos que la altura de la pantalla es 13,5 pulgadas
y el ancho 23,4. En este caso, la incógnita, lo que debemos terminar es la diagonal de la pantalla. Esto corresponde a una hipotenusa. Si retomamos las fórmulas que estudiamos con anterioridad, la hipotenusa se determinaba su longitud con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, si sustituimos estos datos en la fórmula, tenemos que la longitud de esta diagonal es la raíz cuadrada de 23,4 al cuadrado más 13,5 al cuadrado. Y si efectuamos estas operaciones, obtendríamos que esa diagonal es aproximadamente 27. Es decir, José compró una pantalla de 27 pulgadas. Esto conlleva una segunda interrogante, que sería: ¿qué porcentaje de descuento obtuvo José al comprar la pantalla? Como vimos anteriormente, la pantalla era de 27 pulgadas y si nos ubicamos en lo que plantea el contexto, las pantallas de 23 a 50 pulgadas tienen 20% de descuento y este 27 se ubica en ese rango. Es decir, con toda certeza podemos afirmar que José obtuvo un 20% de descuento en la compra de su pantalla. Otro ejemplo sería: para apoyar una escalera de 3 metros de longitud de una pared y que quede de manera segura, el pie de la escalera debe colocarse a una distancia de 0,9 metros de la base de dicha pared. Determine la altura máxima a la que llega la parte superior de la escalera con respecto a la pared. Como hicimos en el ejemplo anterior, tratamos de modelar la situación con un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto lo ubicamos de esta manera. Al colocar los datos tenemos que en este caso la hipotenusa es 3 porque corresponde a la escalera y la distancia de la base de la escalera a la base de la pared es 0,9 metros. En este caso la incógnita corresponde a un cateto. Si retomamos las fórmulas estudiadas, la longitud del cateto es la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. En este caso, al sustituir los datos, tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 0,9 al cuadrado. Y al efectuar las operaciones, obtendríamos que esa altura es aproximadamente 2,86. Es decir, la altura máxima a la que llega la parte superior de la escalera con respecto a la pared es 2,86 metros.